Hola, buenos días. Buenos días, gracias por irse conectando. Buenos días a todos los que nos acompañan, bienvenidos. Si nos pueden ir poniendo en el chat de dónde nos acompañan, en lo que el resto de los participantes empieza a conectar. Y vamos a darle unos segunditos más a que se acaben de conectar los restantes para poder empezar. Gracias desde Viña del Mar, Chile. Lía, bienvenida. Váyanos compartiendo de dónde nos acompañan, de qué institución, en el chat, por favor. Buenísimo, pues yo creo que podemos ir arrancando esta sesión en lo que los se siguen conectando. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este evento de Turnitin Originality. Yo soy Daniela Zamudio, soy parte del equipo de marketing de Turnitin y hoy tenemos el gusto de estar aquí con ustedes compartiendo para presentarles cuáles son estas herramientas que nos pueden ayudar a la incorporación de la integridad en flujos de trabajo de sus instituciones. Sabemos que hoy es más importante que nunca y para eso tenemos a nuestro panel de expertas, Carolina Rivas, la directora de ventas de América Latina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. También nos acompaña Paola Zapata, que es nuestra gerente senior de ventas de América Latina. Hola, Pao. Hola Dani, hola a todos, ¿cómo están? Y contamos con la presencia también de Catalina Londoño, que es nuestra gerente de servicios profesionales y educativos para Turnitin. Entonces, Buenos sin más, días. perdóname, hola, Cata, perdón. Hoy vamos a ver un poco de cómo podemos mantener la integridad como valor educativo estratégico y por qué es más importante que nunca. Cómo han ido evolucionando los productos de Turnitin para satisfacer estas nuevas necesidades. Vamos a ver a detalle cuáles son las características principales de Turnitin Originality y tenemos una sesión de preguntas y respuestas que los invitamos a que no las hagan. En el recuadro de abajo tienen un icono de Q&A, nos pueden ir poniendo sus preguntas a lo largo de la presentación y al final tendremos un espacio para retomarlas. Y pues ahora sí, sin más, los dejo para empezar esta presentación con Carolina, que nos va a ir enseñando un poco cómo está evolucionando la educación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, ¿me podrían confirmar que me escuchan perfectamente? Sí. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, principalmente porque sabemos pues que este ciclo escolar en particular ha sido un ciclo pues lleno de desafíos, de incertidumbres y bueno, también sabemos que la mayoría de ustedes están ya en la fase final del mismo, en el cierre y pues queremos aprovechar para dedicarles que sea muy exitoso para todos, ¿no? Y bueno, en esta ocasión les queremos hablar de por qué es importante que las instituciones educativas tengan presente nuevas soluciones que les permitan promover la integridad académica, pero cómo éstas se deben de ir ajustando de la misma manera en la medida en que la educación va evolucionando. Sobre todo en estos momentos, como lo decía Dani, pues que de alguna manera la mayoría de las instituciones de educación superior han tenido que migrar de un modelo presencial a un modelo semipresencial o híbrido, pues todas estas instituciones se han tenido que enfrentar a un sinfín de desafíos y de cuestionamientos. Y antes de conversar acerca de la integridad y de las diferentes soluciones tecnológicas que nos apoyan a promoverla, quisiera que pensáramos un poco acerca de la misión fundamental de la educación y de sus valores principales. ¿Por qué? Porque en Turnitin consideramos que la confianza es el componente medular de la educación. Y decimos esto porque si nos detenemos a pensar y a considerar
el valor de los diferentes elementos que tomamos en cuenta como indicadores de calidad educativa, como pudieran ser los diplomas o los certificados de titulación universitaria, reconocemos que la representación de la confianza constituye la base de estas acreditaciones. En primera instancia, cuando vemos el nombre del estudiante en un diploma, lo que de alguna u otra manera este documento nos dice es que el estudiante realizó el trabajo requerido. Nos dice que lo hicieron por ellos mismos y que lograron los resultados de aprendizaje requeridos, pero sobre todo y lo más importante, que están listos para transitar a la diferente etapa de su vida. Pudiera ser que se están graduando del bachillerato hacia la universidad, de la universidad hacia un posgrado, o bien de cualquiera de estos dos últimos para la inserción en el mercado laboral. Pero de alguna u otra forma, el alumno ha completado su trabajo y ha adquirido un cierto nivel de conocimientos, pero sobre todo y más importante, desarrollado un sinfín de diferentes habilidades. Cuando pensamos en las personas que firman el diploma o el certificado de aprendizaje, como pudieran ser los instructores o las autoridades o directivos de la institución, lo que apreciamos es que lo firman confirmando que el estudiante obtuvo una buena educación. Confirman que el trabajo lo hizo nuevamente el estudiante por sí mismo, pero además que ha sido evaluado con precisión por las personas que le impartieron los cursos pertinentes a su certificación. Además de que esa evaluación ha sido valorada con imparcialidad. Los instructores, los directivos, los administradores, lo que nos están certificando es el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje. Finalmente, la otra parte que sobresale en el diploma o en el certificado es el nombre o la insignia de la institución educativa. Y lo que la institución comunica al imprimir su nombre o su insignia en dicho diploma es que le ofreció al estudiante una educación rigurosa y de calidad. Y que la institución, de alguna u otra manera, lo que nos ofrece es la seguridad de que ha evaluado correctamente a los estudiantes y que ha tomado las medidas necesarias para garantizar que los están calificando con veracidad. Por todo lo anterior, es que nosotros afirmamos que la confianza es uno de los valores fundamentales de la educación, pero estamos conscientes que dicho valor no es algo que se construye de un día para otro, sino que se construye a lo largo de todo el trayecto del estudiante a través de su programa educativo, en cada curso, en cada tarea, en cada evaluación. Desafortunadamente, así como la educación ha ido evolucionando, pues los casos de deshonestidad académica también han evolucionado. En muchos casos, los instructores no reciben la capacitación continua o no tienen el tiempo para poder identificar los casos que pudieran llegar a ser relevantes o sobre todo el poder intervenir a tiempo en cualquier etapa en la que pudiera presentarse la deshonestidad académica. Y con ello corremos el riesgo de perder la confianza, porque cuando los casos de faltas al código de honor o de integridad académica no son tomados con la debida importancia o se trivializan, pues evidentemente ponemos en riesgo la pérdida de esta confianza. Evidentemente, los profesores no desean ignorarlos, pero con frecuencia no disponen del tiempo o de los recursos necesarios para poder identificar si se están enfrentando o no a un caso de deshonestidad académica, especialmente en el entorno actual, en donde, como lo mencioné en un inicio, pues la mayoría de las instituciones han tenido que migrar de un modelo presencial a un modelo 100% online o híbrido, en donde pues tienen que realizar un sinfín de actividades. Por un lado, pues tienen que hacer la adecuación del programa o de los contenidos a un entorno virtual o híbrido. Tienen que hacer la evaluación de las tareas y dar la retroalimentación a los estudiantes, pero también tienen que buscar en Google si existen similitudes entre la información que presentan los estudiantes y la que se encuentra publicada en Internet. Y además, pues tienen de alguna manera que desarrollar las actividades adecuadas, pues que les permitan de alguna manera comprobar que verdaderamente los estudiantes están aprendiendo. Pero el tema es que todas estas actividades las tienen que realizar al mismo tiempo. A lo largo del tiempo y gracias a la interacción que tenemos con ustedes y a la retroalimentación que constantemente nos ofrecen,
encontramos un nivel creciente de sofisticación en las prácticas de deshonestidad. Lo que antes era un simple copiar y pegar, incluye hoy en día desde manipulación de texto, tecnologías de parafraseo, tipo de mosaico en cuanto a la redacción se refiere, o incluso la contratación de escritores fantasmas o de herramientas de inteligencia artificial que complementan los textos o bien lo realizan por el estudiante. Aún en los casos en que los instructores han recibido una capacitación o un entrenamiento en lo que a integridad académica se refiere, generalmente su desarrollo profesional no va a la par de la evolución de las faltas de honestidad con las que se enfrentan actualmente. Y como resultado, en ocasiones, los profesores tienen que evaluar más por intuición o porque hay algo que no les suene del todo correcto, ¿no? Y por ello es que en Turnitin reconocemos que todos los involucrados en educación requieren de un apoyo constante y consistente para asegurar la protección de los estándares educativos y de que se mantiene la confianza requerida. Y cuando decimos todos, nos referimos a que en Turnitin estamos enfocados en proveerles herramientas que apoyan a los estudiantes, a los instructores, al comité o a la persona responsable del área de honestidad académica, a los líderes institucionales, a los administradores, es decir, a todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes para que se pueda crear, promover y mantener una cultura de integridad. Pero para ello necesitamos pasar más allá de la revisión de la similitud y la retroalimentación para constituir un apoyo justo en el proceso de escritura y análisis del trabajo de los estudiantes. ¿Okay? Entonces, en Turnitin tenemos herramientas que les van a poder ayudar en las diferentes etapas de este proceso que acabo de mencionar. Durante la redacción, ¿okay? En donde los estudiantes pueden practicar lo que significa la escritura original, pero en un ambiente de bajo riesgo. Al momento de entregar el trabajo, la verificación de la similitud se integra para la revisión de cada entrega y se hace de manera automática y transparente. En cuanto a la revisión y la retroalimentación, de alguna manera los reportes que se reciben nos dan información y datos valiosos que de alguna manera le permiten a los instructores intervenir en el momento preciso para mejorar las habilidades de escritura de sus estudiantes. Y en el tema de los análisis y comparativos, pues es muy importante que a partir de esos reportes se tenga información suficiente para poder identificar cómo se encuentra ese estudiante en particular respecto a su clase, una clase en particular respecto a otra, una generación, etcétera, hasta que podemos llegar a un nivel institucional. Entonces, hemos partido desde el servicio de detección de similitud para crear una solución holística que beneficie a estudiantes, instructores e instituciones. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Para continuar con la conversación y con la historia que nos cuentas de cómo Turnitin ha venido evolucionando, inicialmente quiero pues resaltar que nuestra nueva solución Turnitin Originality abarca varios roles que están inmersos dentro de cualquier política de integridad académica, que serían los estudiantes, los docentes y las autoridades educativas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir paso a paso mostrándoles por cada rol cómo nuestra nueva solución Turnitin Originality apoya a cada uno de estos roles, y vamos a comenzar por el rol del estudiante. Entonces, antes de pasar a explicarles específicamente qué herramientas hay para los estudiantes dentro de Turnitin Originality, quiero que nos vayamos a los inicios de las soluciones de Turnitin, cuando nuestras soluciones estaban enfocadas en ayudar al instructor a identificar las malas prácticas de citación y de escritura académica. Quizás el único aspecto preventivo de la herramienta era la conciencia en los estudiantes de que existía esta herramienta, pero realmente no eran herramientas que estaban enfocadas a apoyar a los estudiantes. En la actualidad, a medida del paso de los años y que hemos venido identificando nuevas prácticas de falta de la integridad académica, hemos implementado la posibilidad de que se permita a los estudiantes revisar por sí mismos su trabajo en un proceso conocido como
enviar un borrador, por ejemplo, a través de los sistemas LMS. Y en la nueva plataforma Turnitin Originality hemos desarrollado una herramienta llamada Draft Coach, que ya se las va a mostrar Catalina, que le permite a los estudiantes, mientras escriben sus documentos, es decir, antes de entregárselos a un profesor y durante el proceso de escritura, revisar la citación, revisar dónde faltan citas, qué tipo de citación están haciendo, y todo esto para enriquecerle y brindarle al estudiante la retroalimentación sobre la integridad académica de manera automática y obviamente oportuna, para permitir enriquecer el proceso de escritura del estudiante, donde él pueda ver dónde le faltó citar, cuál estilo de citación está utilizando y si es el requerido por el docente o no. Entonces, digamos que ya Catalina Londoño les va a mostrar un poquito esta nueva versión de Draft Coach, que es la parte específica de la solución Turnitin Originality, que apoya el proceso de escritura de los estudiantes. Pues nosotros estamos muy convencidos de que, al igual que todos nuestros clientes, que una política de integridad académica comienza desde la parte de donde tú formas al estudiante en cómo escribir y cómo escribir bien, y esto precisamente a largo plazo se evidencia en un beneficio gigante, y es que el riesgo de que los estudiantes cometan plagio en la tesis o finalizando sus carreras baja drásticamente cuando tú desde los primeros inicios los formaste y les enseñaste a escribir de manera adecuada. Entonces, adelante, Cata, con Draft Coach. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pau. Y me van a ver por aquí varias veces. Nos vamos a ir directamente para Draft Coach. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Piensen en un estudiante está haciendo su trabajo, está escribiendo su documento, y este documento puede ser un documento de alto impacto como su tesis. Y piensen en su tesis, una disertación doctoral de un estudiante de alto nivel, o puede ser un estudiante de colegio, un estudiante de primer semestre de la universidad que está haciendo su tarea que tiene que entregar mañana. ¿Qué va a hacer este estudiante? Este estudiante se va a ir para su procesador de texto y va a escribir allí. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando que es la manera de hacer esto adecuadamente? Es que el estudiante en su espacio seguro, que es su equipo, su procesador, donde no lo está revisando nadie, donde el que se está revisando es él, pueda él mismo hacer una revisión de similitud y una revisión de sus prácticas de citación y referenciación. Eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, aquí estoy. Mi procesador de texto es Google Docs. Estoy escribiendo mi documento sobre plagio académico, y lo que hago es activar este add-on que se llama de Turnitin Draft Coach. Por aquí lo encuentran. Y resulta que lo que va a hacer es hacer un análisis de la similitud del documento y un análisis de las prácticas de citación del documento. Un estudiante para cada documento tiene la posibilidad de hacer esta revisión 3 veces. Lo voy a poner un poquitín más grande para que ustedes lo vean mejor. Entonces, esto es lo que está haciendo mi estudiante. Esto es lo que estoy haciendo yo en la seguridad, en la tranquilidad de mi equipo, donde yo solito soy el que está desarrollando esto, ¿no? Y resulta que paso el reporte de similitud, tengo 3 oportunidades de hacerlo, y aquí me está diciendo, vea, tiene un 41% de similitud. El profesor y con ustedes en conjunto con los estudiantes van a definir qué porcentaje de similitud es un porcentaje adecuado de acuerdo con el trabajo, de acuerdo con las políticas de la institución, de acuerdo con la naturaleza, con la asignatura, y en fin. Esto es un porcentaje de similitud. Y lo que me está mostrando es dónde tengo coincidencias y cuáles de esas coincidencias tienen citas y cuáles no. Porque hay coincidencias que son aceptables, ¿no? Y esa similitud aceptable. Yo estoy encontrando por aquí, por ejemplo, una definición que estoy utilizando. Esa definición, obviamente, Turnitin me está diciendo, está en otra parte, por eso me aparece con un sombreado, pero yo estoy tranquilo porque esa la cité. Pero por aquí me muestra, por ejemplo, un párrafo que se me escapó citar. Si yo estoy haciendo esta evaluación yo mismo, es para darme cuenta de este tipo de cosas y corregirlas antes de entregárselas al profesor. Aquí no se las he entregado a nadie.
Entonces, miren lo valioso y lo poderoso de una herramienta como esta, donde estamos empoderando al estudiante y donde el estudiante se está haciendo partícipe de su propio aprendizaje. Ahora, citaciones es el otro tipo de reporte. Entonces, miren aquí lo que me está mostrando. Tiene en este documento yo estoy encontrando 8 citas, 9 referencias en formato APA. Entonces, uno, estoy identificando si el formato es el formato que mi profesor me dijo, no los identificamos todos, identificamos algunos en el momento, entre ellos APA, que sin ninguna duda es el formato más común en la región, y me dice, vea, tiene 8 citaciones y 9 referencias. ¿Está seguro que eso debería ser así? Por ejemplo, aquí tiene una cita sin referencia. Y aquí me está mostrando cuál es. O aquí me está mostrando que hay una referencia sin cita. Entonces, lo que me está diciendo es revise sus prácticas de citación y referenciación para que todo el documento le quede bien, corríjalo y entrégueselo a su profesor. Entonces, de nuevo, estamos en el espacio seguro del estudiante, donde el estudiante va a hacer estas revisiones de manera autónoma y va a poder hacerlo varias veces hasta que el documento esté de la calidad que el estudiante determina que es adecuada para hacer esa entrega. Entonces, de nuevo, es una herramienta bastante nueva y es una herramienta dirigida específicamente a quien tiene que escribir para que esté en su lugar seguro haciendo las revisiones antes de seguir ese proceso adicional de revisión y de presentación y de lo que tenga que hacer con este texto que está escribiendo. Entonces, ese es como nuestra digamos que aporte importante a todo este proceso de los estudiantes. Y las dejo de nuevo con Pau para cerrar un poquito el tema y seguir avanzando entonces en esta idea de son diferentes actores los que están involucrados en esta promoción de la integridad académica dentro de una institución y cuáles son las herramientas que tenemos para ofrecer para cada uno de esos actores. Entonces, Pau, por aquí te los dejo de nuevo. Gracias, Cata. Bueno, a todos, como pudieron ver con Draft Coach, los estudiantes pueden verificar la similitud de su trabajo y hacer revisiones antes de enviarlo. Con estas nuevas capacidades de detección de citas, los estudiantes pueden verificar, como vieron, la existencia y el formato de sus citas, y obviamente esto eleva no solo su atención en la similitud del texto, sino que los motiva a asegurarse de que realmente estén involucrados con las ideas, con el trabajo de otras personas, y obviamente que den crédito al trabajo de otras personas cuando pues esto es necesario. Esta plataforma la hemos lanzado en junio de este año y los primeros comentarios de nuestros clientes han sido sólidos. Entonces, digamos que realmente estamos contribuyendo al desarrollo de la escritura de calidad de los estudiantes de muchas miles de instituciones a nivel mundial. Ahora vamos a pasar a ver el segundo rol, este segundo rol del que les quiero hablar es el rol del docente. Y para empezar a ver cómo Turnitin Originality apoya el rol de docente, Cata va a hacer una pequeña encuesta en la que quisiéramos que participaran para poder continuar entonces con esta explicación del rol del docente. Bueno, muy bien. Entonces aquí les voy a poner un reto facilito. Entonces, van a tomar ustedes sus teléfonos celulares y le van a tomar una fotico a este código QR. Esa es una opción. Pues tienen 3 rutas para llegar a donde queremos que lleguen. Esta es la primera. Entonces, simplemente con sus teléfonos celulares le toman aquí una foto y los va a llevar a una página para que respondan un par de preguntas. La segunda opción, si lo están haciendo desde sus equipos, pueden abrir una pestaña adicional y ir a www.menti.com y utilizar este código. Les va a preguntar un código, ponen 8972911, ¿ok? Y por otro lado, les voy a poner por aquí en el chat un enlace. Esa es la tercera opción. Entonces, cualquiera de las 3 rutas los va a llevar a donde queremos que lleguen. Entonces, ahí les vamos a hacer 2 preguntitas. Lo voy a dejar aquí unos segundos y ya les voy a mostrar entonces específicamente qué es lo que vamos a hacer. Pero lo que queremos es una introducción a ciertas prácticas que
que pueden tener sus estudiantes, malas prácticas en este caso, con respecto a todo este asunto de integridad académica, y lo que queremos son dos preguntas parecidas, es que ustedes evalúen esas preguntas, qué tan frecuentes perciben ustedes que son entre sus estudiantes y qué tan graves les parecen. Entonces son las mismas prácticas preguntadas de dos maneras. Entonces por aquí estoy. Ya por aquí me han respondido 3 personas. De nuevo, www.menti.com, el código 8972911 o el enlace que tenemos en el chat. Y por aquí siguen respondiendo. Entonces, 2 preguntas. ¿Qué tan frecuente creen ustedes que es y qué tan grave? Las 3 prácticas que estamos preguntando es que los estudiantes copien texto sin dar los créditos apropiados. ¿Ok? ¿Qué tan frecuente creen ustedes que es? Por ahora, sin ninguna duda, parece que es la práctica más frecuente. La segunda es que los estudiantes manipulen el texto para tratar de engañar a las herramientas. ¿Ok? Entonces, que cambien textos, que reemplacen letras, que pongan cosas blancas por allí. Esto es la segunda. Y la tercera, que los estudiantes compren trabajos. Por fortuna, por ahora, parece que es el hábito menos frecuente de estos 3 hábitos que no son muy deseables. Y por aquí estamos hablando entonces, la segunda pregunta es, ¿qué tan grave? Una vez respondan esa, les va a salir la siguiente, que es, ¿qué tan grave creen ustedes que es cada una de estas prácticas? Entonces, de nuevo, que los estudiantes copien texto, vamos en 8,3 de 10, que los estudiantes manipulen el texto para engañar al sistema intencionalmente, o que los estudiantes compren sus trabajos a sus compañeros o compañías de compraventa. Entonces, por aquí estas dos parece que, bueno, ya no. Ellos se van moviendo a medida que ustedes van respondiendo. Iba a decir que estaban empatados, pero ya no. Estamos viendo por ahora que la más grave, sin duda, es que los estudiantes compren sus trabajos, y por aquí están empatados en un no muy honroso segundo lugar, que los estudiantes copien texto sin dar crédito, o que los estudiantes manipulen texto para tratar de engañar a las herramientas. Por aquí los voy a dejar. Ahorita les volvemos a preguntar otra cosita, pero sí queríamos tener como una idea de su percepción, y solamente como para que tengamos de nuevo la idea. Esto es lo que ustedes están diciendo en términos de frecuencia. Lo más frecuente es que copien, lo menos frecuente que compren los trabajos. Y en términos de gravedad, pues más o menos igual de grave que los estudiantes copien o que los estudiantes manipulen el texto. Y lo más grave, casi 10 de 10, es que los estudiantes compren sus trabajos. Pau. Perdón, estaba en mute. Perfecto, Cata, muchas gracias. Ya aquí pues vemos los resultados, y realmente para nosotros y para ustedes es bastante complejo pensar que esas faltas a la integridad académica y a los códigos de honor de las instituciones no solamente son graves, sino también más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y aún es mucho más complejo pensar que hasta ahora sus instituciones, a los instructores, pues no han tenido las herramientas más eficaces para evitar este tipo de problemas, y han tenido pues que usar mucho la intuición para identificar todo este tipo de problemáticas. Por eso, con Turnitin Originality, hoy les estamos presentando nuevas herramientas para darles a ustedes la tranquilidad y la confianza de que sus docentes pueden identificar de manera temprana a aquellos estudiantes que quizás por falta de desconocimiento, depresión, malos hábitos, buscan atajos y cometen este tipo de faltas. Entonces, imagínense con Turnitin Originality que puedan dotar a sus instructores con estas herramientas tan poderosas que les den alertas e indicadores que les permitan identificar a estos estudiantes que están cometiendo este tipo de faltas, y que puedan dedicarles el tiempo necesario de manera proactiva para tener conversaciones de alto impacto con los estudiantes y devolverlos a su rumbo, como podríamos decir. Realmente, haciendo esto de manera temprana, podemos cambiarle el rumbo a los estudiantes e impactar de manera positiva su rumbo académico y su futuro profesional y su éxito laboral en un futuro. Dado esto, entonces queremos mostrarles cuáles herramientas tiene Turnitin Originality disponibles para apoyar en esta tarea a los docentes.
Bueno, muy bien. Entonces, retomando, ya les mostré qué era lo que había hecho el estudiante. ¿Cuál fue el primer paso? El estudiante está preparando su trabajo y tiene la posibilidad de hacer la revisión de cómo están sus prácticas de citación y referenciación, de cómo está en términos de porcentaje de similitud, pues de acuerdo con las expectativas que el profesor haya fijado para esa tarea. Y ahora nos vamos para el lado del profe. Entonces, el estudiante le entregó a su profesor el trabajo, y este es el tipo de reporte que el profesor va a poder ver de los trabajos de sus estudiantes utilizando Turnitin Originality. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Entonces, esto se les hará familiar porque tengo aquí un porcentaje de similitud y tengo aquí una lista de fuentes que son las que nosotros estamos encontrando. Ahora, aquí el profesor lo está viendo. Esto es un render del trabajo del estudiante, entonces lo está viendo en el formato que el estudiante lo entregó y nos está asociando coincidencias con números y colores. Entonces, por ejemplo, esto lo encontré en la fuente 2 y aquí me está mostrando exactamente qué fue lo que encontré en esa fuente 2. Aquí tengo esto en la fuente 1. Entonces aquí me está diciendo cuál es esa fuente 1. Y aquí lo que está haciendo es una comparación con las 3 bases de datos más poderosas del mundo en su género, cada una. Entonces, obviamente, las 3 juntas, pues es una cosa impresionante. Las 3 bases de datos son Internet. Obviamente, estamos haciendo un barrido permanente de páginas de Internet en muchas decenas de idiomas. No me quiero comprometer con un número buscando información. La segunda base de datos es convenios que tenemos con revistas editoriales, etcétera. Y la tercera base de datos es trabajos entregados en otras instituciones alrededor del mundo que también utilizan nuestras herramientas. Entonces, lo que está haciendo es una comparación súper completa y mostrándonos el detalle. Y noten que aquí me dice, estás con Internet, estás con publicaciones, estás con trabajos. Entonces me dice, ¿dónde está la coincidencia? Me la muestra de manera fácil y yo voy a poder ir a hacer como una comprobación de qué es lo que estamos encontrando. Por otro lado, y volviendo aquí a mi asunto de mis prácticas, esta sería entonces la manera de detectar esta primera práctica que ustedes opinan que puede ser grave, efectivamente un 8,6 de 10, que es copiar texto sin dar los créditos. Ahora nos vamos para esta segunda, que es manipular el texto. Entonces lo que nosotros tenemos son estas opciones de marcas de alerta. ¿Qué nos muestran las marcas de alerta? Por un lado nos muestran caracteres reemplazados, es decir, lo que estamos viendo es vamos a mirarlo, y donde tengo yo por aquí reemplazo de caracteres para que lo veamos, o vámonos por aquí, por acá, para texto oculto. Entonces, lo que nos hace las banderitas es que nos muestra si ese estudiante reemplazó, por ejemplo, caracteres, en este caso caracteres latinos de nuestro alfabeto normal por caracteres cirílicos, que son a caracteres rusos. Entonces me dice, tenga cuidado que en ese documento hay ese tipo de información. Aquí me muestra incluso cuáles, por ejemplo, la E latina y la E cirílica se ven esencialmente iguales. Entonces, por eso es que los estudiantes hacen ese tipo de reemplazos. Por otro lado, los estudiantes a veces también nos reemplazan por caracteres blancos. Entonces ponen letras blancas en el medio del texto, ponen párrafos blancos para aumentar el conteo de palabras y bajar el porcentaje. Entonces aquí nos está mostrando esas alertas para mostrarnos dónde puede haber ese tipo de prácticas en el trabajo del estudiante. Y nos vamos para la tercera de las opciones que tenemos aquí, que es que los estudiantes compren sus trabajos. Obviamente, pues no tenemos una evidencia absoluta de que el estudiante está comprando un trabajo, pues aparte de el estudiante mismo reconociendo que cometió una falta. Sin embargo, nosotros podemos activarle a los profesores esta opción de detalles del documento, donde nos muestra información, metadatos del documento, como el nombre del autor, no el nombre que puso, sino el nombre que está en el sistema, pues. Entonces son metadatos. Entonces en las propiedades del documento, cuál es el nombre del autor, quién hizo la última modificación, cuándo, el tamaño del trabajo, los tipos de letra, los colores. ¿Para qué nos sirve eso? Piensen ustedes, si ustedes están escribiendo documentos, normalmente los van a escribir en 1 o 2 computadores a lo sumo, el computador de la oficina cuando íbamos a las oficinas.
y el computador de la casa, tal vez, ¿no? Entonces, realmente nosotros no utilizamos muchos equipos en general. Normalmente no utilizamos diferentes plantillas para escribir. Normalmente escribe uno con la misma plantilla. Entonces, en general, los trabajos que yo hago tienen mi nombre. En general, los trabajos que yo hago los hago en tamaño carta. En general, los trabajos que yo hago tienen, los utilizo, estas digamos que son las letras que utilizo con más frecuencia, que están en la plantilla normal que utilizo, ¿no? Entonces, si yo no noto que hay un cambio en los patrones de los estudiantes, es decir, siempre los trabajos de Catalina Londoño aparecen con nombre de autor Familia Londoño, por ejemplo. Y de pronto hay uno que dice como un nombre distintísimo a todos. O normalmente entregamos los trabajos en tamaño carta y de pronto hay uno en tamaño A4. ¿Cómo por qué? Entonces, cuando notamos esos cambios de patrones, son, digamos que pistas que nos indican que ese cambio de patrón puede obedecer a que el trabajo efectivamente no fue realizado por ese estudiante. Entonces, no es información. Finalmente, lo que les estamos ofreciendo con cualquiera de estas tres opciones es información para que ustedes puedan encontrar qué es lo que está pasando con los estudiantes, para mirar cuáles estudiantes están digamos que caminando por el camino correcto y cuáles estudiantes se nos están desviando un poco, están cometiendo faltas y estamos en este punto a tiempo de atajar eso, de frenarlo para que los estudiantes tengan mejores prácticas de integridad y para que promovamos esa integridad desde el aula de clase directamente como profesores. Entonces, lo que estamos ofreciendo es información, digamos que la tecnología como herramienta para ofrecerles información a ustedes los profesores, a ustedes las instituciones, para que puedan encontrar qué es lo que está pasando y actuar en el punto que lo necesitan. Entonces, esta sería, digamos, la vista del profesor y la información que el profesor puede llegar a tener sobre los trabajos de sus estudiantes para de ahí en adelante tomar decisiones, escalar lo que haya que escalar y revisar sus propias prácticas docentes para, pues como para mirar qué va en pro de una formación adecuada de los estudiantes. Y por otro lado, y aquí en un segundito les voy a mostrar, hay un tipo de similitud que es bien particular, que es la similitud de código, que se los mencionó Carolina al principio. Hemos visto que, pues, que va evolucionando como todas estas prácticas y aquí tenemos una herramienta que nos permite revisar similitud entre códigos de los estudiantes. Entonces, obviamente, pues esto específicamente para las áreas en las que tiene sentido, ciencias de la computación, ingenierías informáticas y demás, pero lo que les estoy mostrando es que mi estudiante Caleb, por ejemplo, tiene coincidencias con mi estudiante Vanessa. En su código me está diciendo qué porcentaje y en qué líneas de código están esas coincidencias y qué coincidencias tiene mi estudiante con otros estudiantes de su clase. Entonces tenemos también esa opción, no solamente para revisar similitud de texto, sino también para revisar similitud de código en los casos en que aplique y que sea relevante para ustedes. ¿Ok? Entonces, vámonos por aquí para la presentación y seguimos entonces pensando en ese flujo académico y en esos actores importantes dentro de todo este proceso interesante de promover la integridad dentro de la institución. Gracias, Cata. A todos, bueno, como Cata nos acaba de mostrar un poco sobre estas nuevas alertas e indicadores para docentes y cómo al integrar estas soluciones integrales o holísticas de integridad académica, cómo al integrar estas soluciones estrechamente a sus flujos de trabajo a través de un LMS o a través de los flujos de trabajo que ustedes ya tengan preestablecidos, están ahorrando tiempo a los docentes y realmente ayudándoles a construir esa cultura de integridad académica en sus clases. Y más aún que en esta nueva realidad que estamos enfrentando, donde las universidades han tenido que estar remotas casi en un 100% de sus actividades, es tan importante brindar a los docentes estas herramientas, pues aunque estén trabajando remotamente, los estándares de integridad académica en la evaluación y la rigurosidad de calificación deben prevalecer y deben aumentar, porque ya estamos hablando de ambientes mucho más remotos que lo que teníamos en el pasado.
Ahora bien, para finalizar, vamos a mostrarles el rol de las autoridades académicas. ¿A qué nos referimos con autoridades académicas? Por ejemplo, a los directores de ética en la investigación, directores de integridad académica dentro de sus instituciones, o ese tipo de roles que son los encargados, por ejemplo, de que cuando se escala un caso de falta de integridad académica, ellos puedan hacer seguimiento a esos casos y tomar las decisiones pertinentes del mismo. Entonces, para esto, Turnitin ha desarrollado nuevas funcionalidades para apoyar a este nuevo rol. Sabemos que muchas de sus instituciones tienen comités de integridad u honestidad académica, de pronto un decano, un vicerrector, cuyo trabajo precisamente es evaluar esa integridad y tomar las decisiones correspondientes en los casos en que decidan escalarlos. Entonces, ahora Catalina les va a mostrar lo que hemos desarrollado para este tipo de rol utilizando inteligencia artificial y herramientas bastante sofisticadas para ayudar a identificar problemas de autoría, es decir, cuando probablemente un estudiante no es el autor del trabajo, sino que más bien compró ese trabajo, por ejemplo, y ayudarles a intervenir a ustedes como instituciones de manera temprana y enfocarse en aquellos estudiantes que están presentando estos problemas y finalmente, pues corregirles ese rumbo. Digamos que sabemos por algunas de las investigaciones que nuestro equipo ha realizado en colaboración con instituciones educativas aliadas de Australia, de Estados Unidos, de Reino Unido, que una vez que un estudiante se sale con la suya, es decir, que logra comprar un trabajo y nadie se dio cuenta, es mucho más probable que lo vuelva a repetir. Y obviamente, si el estudiante tiene estas prácticas de manera usual, no podrá lograr esos objetivos de aprendizaje tan importantes para su desarrollo y obviamente no podrá desempeñarse de la manera como ustedes quieren que se desempeñen futuramente en el mercado laboral. Entonces, Cata, adelante con las características que trae Turnitin Originality para este rol. Muy bien, entonces lo que tenemos para este rol específico, para este comité, para esta persona encargada de integridad o este grupo de personas encargadas de integridad y ética y protocolos dentro de la institución, se llama authorship. Entonces, aquí les voy a mostrar qué es lo que pasa. Piensen ustedes, entonces, ese profesor está revisando los trabajos de los estudiantes, conoce más o menos cuáles son las características de los trabajos de sus estudiantes, cómo escribe. Esta persona, pues claro, le han entregado 3 o 4 trabajos en el transcurso del semestre o profesores que están haciendo un seguimiento más allá de eso y no sé, en un proceso de escritura de tesis, por ejemplo, que se han hecho varias revisiones y de pronto encuentro que hay un trabajo que no se me parece a los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Este profesor va a escalar y va a enviar ese grupo de trabajos a este investigador dentro de la universidad, a esta agente de integridad, a este vicedecano, a este director o a este comité. Y ellos lo que van a hacer es generar unos informes con todos los trabajos que tenemos de ese estudiante y él nos va a recomendar o no, de nuevo con inteligencia artificial, haciendo un análisis de los metadatos de ese trabajo, si se recomienda una investigación más detallada o no. Entonces lo que está haciendo es analizando los trabajos completos y viendo si hay cambios en los patrones de esos trabajos. Entonces esta es una manera de hacerlo. Aquí se van a generar unos reportes, ya les voy a mostrar cómo se ven. La otra manera es cuando los estudiantes envían sus trabajos a Turnitin. De todas maneras, obviamente nosotros tenemos esos datos, entonces a este panel de control solamente va a tener acceso esa persona específica dentro de la institución que tiene el rol de revisar y de promover la ética académica en sus estudiantes. Entonces aquí tengo la lista de todos los estudiantes que han enviado trabajos y todos los estudiantes que se han enviado desde el mismo usuario y me pone unas marcas por aquí, me dice, vea, hay unos estudiantes que yo estoy viendo unos cambios de patrones que son de alta prioridad o hay unos estudiantes que pueden tener unos cambios de patrón de crítica prioridad. Es decir, le estoy dando la información, revise a estos estudiantes específicamente a ver qué es lo que ven. Entonces yo voy a abrir entonces uno de estos reportes. Y lo que hace aquí, voy a cerrar un segundo para que ustedes tengan como una idea un poquito general. Entonces tengo 5
digamos que 5 grupos de datos que estoy analizando para cada estudiante con todos los trabajos que tengo de ese estudiante, que son los detalles del documento, detalles del documento que se entregó a Turnitin. Entonces tiene ahí cosas como, por ejemplo, lo que les mostraba ahorita en el panel del profesor, el nombre del autor, el tipo, el tamaño de la página, los tipos de letra, etcétera. Entonces ahí lo que estamos viendo es la lista de todos los trabajos que me ha entregado este estudiante, y estoy viendo aquí si hay muchos cambios o si hay un trabajo en particular que me parece que es distinto a todos. Yo lo señalo y digo, bueno, voy a hacerle seguimiento a este trabajo porque me parece que está distinto. Noten que la mayoría están escritos por Catalina Londoño, pero hay uno por aquí escrito por Carlos Serra. Entonces quisiera saber por qué ese trabajo tiene unas características distintas. Entonces tengo información sobre los detalles del documento, sobre las entregas. Entonces aquí tengo información sobre el porcentaje de similitud, fechas, etcétera, sobre la integridad del trabajo, si hay algunas palabras clave que nos parecen sospechosas, bueno, algunas, el tiempo de edición, por ejemplo, que piensen una tesis y de pronto el tiempo de edición es 1 minuto. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente en 1 minuto escribió la tesis o qué pudo haber pasado allí? Consistencia de escritura, presencia de imágenes, ciertas imágenes que puedan estar recortadas, por ejemplo. Entonces nos está mostrando ese tipo de cosas, y uno juntando toda esta información y adicionalmente con este resumen que me está diciendo, vea, lo que a mí me parece raro, por lo que usted debería revisar este trabajo, es porque los nombres se utilizaron 7 nombres de autores distintos en los trabajos de este estudiante, o la última modificación es por diferentes personas, o se utilizaron diferentes tamaños de página, etcétera. Hay texto oculto, como les contaba en la opción del profesor. Entonces lo que estamos viendo allí son efectivamente diferentes cambios en los patrones que van a ser elementos para hacer el análisis del trabajo de los estudiantes y para tener una conversación con el estudiante, que finalmente se convierte en ese paso siguiente. Después de que hayamos hecho este análisis, pues el paso siguiente entonces es, bueno, ahora vamos a hablar con el estudiante, vamos a mirar estos detalles que encontramos extraños, vamos a ver si el estudiante puede explicarnos, porque hay estos cambios de patrón que algunas veces puede tener explicación clara, no sé, qué sé yo, el estudiante no tiene un equipo y trabaja en café internet, por ejemplo. Entonces, pues obviamente tiene diferentes nombres de autor, por poner un ejemplo. Entonces, no necesariamente que tengamos estos cambios de patrón son indicadores absolutos de una compra de trabajo, pero sí nos permiten tener esa conversación con el profesor y con el estudiante más adelante. Entonces, digamos que para redondear un poco, lo que queremos pensar que estamos haciendo y en donde nosotros queremos soportarlos es en el proceso completo de escritura de los estudiantes y a los diferentes actores dentro de ese proceso. Entonces pensemos en la parte inicial, que es cuando el estudiante se sienta a escribir. Allí entonces vamos a tener la opción de que el estudiante se corrija a sí mismo durante la elaboración a través del Draft Coach, que fue la primera opción que les mostré con Google Docs. Luego tenemos entonces al instructor, que una vez recibe el trabajo del estudiante, va a poder evaluar las coincidencias, va a poder revisar si hubo alguna manipulación de texto y va a poder ver los detalles del documento para encontrar pues, toda esa información que le va a permitir determinar si hay un estudiante que necesita una asistencia adicional, si hay un estudiante que está presentando problemas de integridad, y poder entonces tomar acciones en ese punto. Y luego con las autoridades, si hay necesidad de escalar, que tengamos un soporte para esas autoridades para llevar a cabo los protocolos de actuación que sean adecuados de acuerdo con las políticas de integridad de la institución, para actuar con estos estudiantes y corregirlos a tiempo de nuevo. De manera que, y volviendo a lo que nos estaba diciendo Caro al principio, que podamos pensar en que digamos que todo el proceso está cubierto y que estamos entregando un diploma o un certificado que, digamos, con el que estamos tranquilos porque se cumplieron todas las condiciones de calidad en el proceso completo de nuestros estudiantes. Gracias, Cata. Para finalizar, digamos, toda esta presentación que les hemos hecho hoy,
como ustedes pudieron ver durante toda la presentación, con herramientas para estudiantes, para docentes, para autoridades de integridad académica. Tenemos todos los recursos para brindarles el apoyo en cada uno de estos escenarios. Pero obviamente más que cada una de estas partes a nivel individual, a nivel institucional, ustedes pueden obtener una visión holística de toda su organización. ¿Qué clases tienen dificultades? ¿Dónde se ven tendencias de faltas a la integridad académica? Si el trabajo remoto ha aumentado las faltas de conducta, digamos que ustedes pueden sacar información muy valiosa que les permitan, por medio de esta tecnología de punta, obtener conocimientos e información muy valiosa para ustedes poder tomar decisiones estratégicas a nivel institucional y poder guiar esos procesos de enseñanza, aprendizaje hacia esos objetivos estratégicos que ustedes como instituciones tienen. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho esta nueva solución Turnitin Originality. Vamos a pasar un momentico al área de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas en su pantalla pueden ver una sección de Q&A, de Question and Answers, donde nos pueden hacer las preguntas necesarias. Igual también vamos a dejar los correos electrónicos donde ustedes pueden escribir para guiarlos y que se pongan en contacto con las personas encargadas de cada uno de sus países y puedan guiarlos si requieren información adicional. Entonces, Dani, no sé si vas a tomar esta parte tú. Sí, muchísimas gracias, Cata, Pau y Caro, por compartirnos esta información hoy. En lo que nos ponen algunas preguntas, aquí tengo un par. ¿Puedo utilizar este nuevo producto de Originality con lo que ya tengo de Turnitin? Es decir, si mi institución ya tiene ciertos productos, ¿puedo utilizar esto en conjunto? Sí, la idea es que si ustedes ya son clientes, puedan contactar a su gerente de cuenta y ver con qué plan ustedes podían hacer un upgrade, por así decirlo, o pasarse de la solución que ya tienen y adicionarle este nuevo módulo de Turnitin Originality. Eso lo pueden hablar con su gerente de cuenta. Si en este caso ustedes no saben quién es su gerente de cuenta, nos pueden escribir al correo electrónico que están viendo en pantalla, latam@turnitin.com, y allí la persona encargada pues se encargará de direccionarlos a la persona que está encargada de su cuenta institucional. Excelente. Pues si ya no hay más preguntas de por medio, les queremos agradecer a todos por haber asistido a esta sesión. Esperamos que les haya sido de muchísima ayuda. Se las estaremos enviando por correo electrónico la grabación en un par de días para que puedan revisitarla las veces que sea necesario. Y bueno, ahí está el mail al que nos pueden escribir en caso de que tengan alguna duda o comentario adicional que no hayamos tocado en esta sesión. Estaremos felices de poder ayudarlos vía correo electrónico también. Pau, Cata, Caro, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy y gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el próximo evento de Turnitin. Gracias, chao. Gracias. Que tengan excelente día.